En el momento en el que mínimamente nos parezcamos a la casta, estamos muertos. El poder corrompe. Todos caen. Da igual el signo o la ideología. Mismo perro, distinto collar. Así como la ambición por el poder es algo recurrente, también lo ha sido, puede que de forma inconsciente, la sombra de la corrupción que siempre acompaña al mismo. Julio César, Napoleón y más cercanos a nuestros días, prácticamente todos los gobiernos de prácticamente todos los estados, en mayor o menor medida, se han acabado corrompiendo, como el carcoma corrompe desde dentro la madera de una construcción. Y estamos hablando de casos constatados y llevados a la justicia. Pero imagina cuántos otros se habrán ido de rositas. Pero, ¿acaso está incrustado este vicio en la naturaleza humana? ¿En nuestro ADN? ¿Es posible evitarlo o al menos minimizarlo? Y lo más importante, ¿cómo? Estas son las preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta a lo largo de este vídeo. Antes de meternos de lleno en los entresijos del poder, debemos definir el poder en el contexto social y político. Así, podemos entender el poder como una capacidad, la capacidad de influir en otros sin necesidad de convencerlos. Y esto se consigue de tres posibles maneras: por la fuerza, coerción; por dinero, recursos; y por prestigio, influencia propiamente dicha. Es evidente que, si bien cualquiera de los tres serviría, ¿por qué no poseer los tres, verdad? Seríamos imparables e insaciables. Pues, como adelantábamos en la introducción, efectivamente, el ansia de poder es algo que parece fuertemente enraizado en el ADN humano. De hecho, esa búsqueda insaciable de poder es una de las más fuertes pulsiones del psiquismo de las personas, fenómeno estudiado desde hace siglos por psicólogos como Freud o Adler. Ser alguien, ya sea un líder de masas, un profeta de YouTube o el delegado de la clase de plástica, es ansiado por muchos de nosotros como por alguien cuya siguiente dosis de dopamina depende en gran medida del polvo blanquecino introduciéndose por su tabique nasal. Estas ansias podríamos aducir que en un principio se dan porque poder, entre comillas, es sinónimo de estatus, de control de nuestro entorno, de autonomía, somos literalmente los jefes, y de placer en sí mismo, el placer de ganar, el placer de decidir, el placer de dominar. No obstante, hay algo más. Ese anhelo de poder esconde, a veces no lo esconde tanto, narcisismo y paranoia. El sentirse con la verdad única, o pensar que están por encima de la ley y que no deben rendir cuentas a nadie, es típico de estos perfiles. Al igual que las manidas declaraciones del «estás conmigo o estás contra mí». Yo estoy del lado de la gente y el que me contradiga es porque quiere destruirme y, por tanto, destruir al pueblo. Todo lo anterior nos ayuda a comprender la íntima relación, a veces parecería que ineludible, entre poder y corrupción. Pues, embriagados por su dulce aroma, los límites del bien y del mal parecen evaporarse como la nieve con la llegada de la primavera. Y es entonces cuando aparece en sus mentes la célebre estrategia de «el fin justifica los medios». No os confundáis. Esto no quiere decir que las ansias de poder sean nocivas per se. De hecho, es el estímulo necesario para aquellos que sienten, o sentimos, en su interior esa llama que les hace querer cambiar las cosas aportando buenas ideas y, en definitiva, mejorar la sociedad en la que vivimos, usando para ello el poder como una herramienta. De hecho, así ha sido en innumerables ocasiones en el pasado, donde la humanidad no disfrutaba ni de lejos de los derechos de los que ahora mismo en Occidente sacamos pecho. Sin embargo, como decía Max Weber, el político tiene que vencer cada día y cada hora a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura, en este caso, de la mesura frente a sí mismo. De este modo, cuando el ansia de poder y la vanidad nos ciegan, lo único que queremos es acaparar a toda costa el primer plano. El político comete lo que Weber considera los dos pecados capitales de la política: la ausencia de finalidades objetivas y la falta de responsabilidad. ¿Acaso algún político actual está libre siquiera de uno de los dos? La burocracia sucede. Si ocurre la burocracia, el poder sube, el poder corrompe. Se hace imposible hablar y entender el poder sin hablar de la famosa ley de hierro de la oligarquía. Hierro, por inevitable. Oligarquía, por la cuantía de quienes sustentan el poder. Pocos, muy pocos. Y se hace imposible hablar de esta ley sin mencionar a su padre, Robert Michels.
Esta ley, formulada por el sociólogo alemán, pero de ascendencia italiana, a principios del siglo XX, le sirvió para explicar la paradoja de por qué los partidos políticos, adalides de la democracia, no son organizaciones democráticas como tales. Para ello, curiosamente, comenzó investigando cómo funcionaban los partidos socialistas de la época, donde se topó con la citada contradicción de la ausencia de democracia interna. Nos suena, ¿verdad? Aunque todo se ha dicho, tras extender su investigación a otros partidos e incluso a otros tipos de organizaciones, la cruda realidad es que el funcionamiento era similar en todas ellas. Para resumirla, hagamos un pequeño ejercicio de ficción, aunque sea tirando piedras contra mi propio tejado. Imaginemos que no hubieran creado un canal de YouTube, sino un movimiento social, entre comillas, denominado política disruptiva. Al principio estaría yo solo, tal vez con un par de colegas tan colgados como yo, como para dar ese paso. Resta decir que cada uno seguiríamos con nuestros trabajos a tiempo completo y con nuestras vidas, dedicando a esto ratos libres y juntándonos algunos fines de semana en plan voluntariado. Esta es la fase larvaria, el movimiento embrionario. Con el tiempo, y no sin horas de trabajo, dinero de nuestros bolsillos y reprimendas de nuestras familias, conseguimos llegar a más y más gente, organizar debates, acudir a universidades. Es decir, llegamos a cosechar cierto éxito y recaudar ciertos fondos para registrarnos como una asociación o como un partido político. Claro, con el éxito llega el crecimiento y con ello la inevitable burocracia. Necesitamos gestionar nuestros fondos. Necesitamos acudir a una oficina de registro para decirle al Estado que existimos. Tendremos entonces que cumplimentar el modelo 458.670 de Hacienda para justificar y desgravar nuestros ingresos. Y deberíamos gestionar una agenda llevada al día y que nos permitiera conciliar con nuestros trabajos tiempo libre. Y no hace falta seguir porque creo que vais pillando el asunto. Es entonces cuando empieza la segunda fase, la fase de pupa, la especialización. Necesitamos crear una junta directiva y distribuir cargos. Presidente, secretario, tesorero, relaciones públicas. Y un experto en política que nos permita rentabilizar al máximo el citado éxito. Objetivo, el Congreso. Claro, esto supone empleos a tiempo completo, con lo que los artífices de este movimiento dejamos nuestros anteriores empleos para dedicarnos en cuerpo y alma a este ilusionante proyecto. Esta es la tercera y creo última fase de la transformación, porque a partir de aquí todo va cuesta abajo y sin frenos. La desconexión de la realidad. El nacimiento de la clase política, casta para muchos. Aunque ya como partido político somos abiertos y tenemos una base de ciudadanos militantes con derecho a voto, la junta directiva está cada vez más y más aislada de la realidad. Se centra solo en acudir a mítines e intentar sacar rédito a todo tipo de eventos y noticias para maximizar el combustible del partido, los votos. Vale, pues ahora para más INRI, añadid a la ecuación lo que ya hemos aprendido sobre el ansia de poder. El final de esta historia no hace falta ni imaginarlo, está basado en hechos reales. Un chalet en Galapagar, cargos atornillados al poder de forma sempiterna y, lo peor de todo, políticas sin pies ni cabeza y totalmente desconectadas de la realidad. En definitiva, para participar de un sistema democrático, todas las organizaciones, en mayor o menor medida, requieren de una especialización. Y esa especialización recae jerárquicamente en los de arriba, lo que se traduce en privilegios, como el acceso a información antes que las bases, el desarrollo de habilidades específicas por desempeñar ese cargo o la toma de decisiones, propiamente dicha. Por su parte, las citadas bases no pueden votar en cada pequeña decisión de la organización, pues todo movimiento quedaría lastrado y en la carrera burocrática nuestra organización llegaría a la última y perdería toda oportunidad. Además, la oligarquía que liderase el partido tendería a premiar más a los militantes de su cuerda, valga la redundancia, amplificando la desconexión con el resto de las bases y perpetuando así el sistema. Lo más triste y desalentador de todo esto es que, como ciudadanos de a pie, llevamos viendo cómo la historia se repite desde tiempos inmemoriales. Seguimos apostando en la misma ruleta, convencidos de que esta vez sí la bola caerá en un número distinto y lo que parecieron movimientos totalmente disruptivos en el pasado, como los movimientos burgueses, como la Revolución Francesa o como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, no fueron más que pequeños espejismos que se desvanecían, en el mejor de los casos, en unos pocos años. El desarrollo de los acontecimientos siempre termina siendo el mismo. Momentos de crisis en los que la población se crispa al ver cómo los de arriba parecen vivir en un mundo paralelo. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Surgen grupúsculos, asociaciones de movimientos sociales que protestan, movilizan, crean un fuerte sentimiento de pertenencia, la crispación se contagia como una peste, silenciosa pero eficaz.
surgen partidos políticos nuevos y sus integrantes, en principio ciudadanos, como tú y como yo, terminan por volverse la casta política a la que decían criticar. Queda meridianamente claro que la ley de hierro sigue tan vigente en nuestros tiempos como en el momento de su concepción, hace más de 100 años. Creo que es innegable la utilidad del poder como herramienta, pues ya hemos visto que no es algo necesariamente malo, más bien al contrario. Cuando la ambición es positiva, nos guía, nos hace crecer, ser mejores y parece disolver nuestros complejos. Así, nos brinda estabilidad emocional y una mayor amplitud de miras. Por ello, debemos verlo como el trampolín que nos permite impulsarnos como sociedad hacia una mejor civilización. Así, son los principios y los fines claros y racionales los que hacen que este estímulo sea positivo. El contar con todos de verdad y no las divinas palabras que se evaporan como agua en una sauna en cuanto introducimos el voto en la urna. Por contrapartida, cuando la avaricia entra en escena, cuando se quiere más de lo que se tiene, la persona puede llegar a ser deshonesta y la gente pierde entonces la confianza en ella. Por ende, el poder no es para cualquiera, debe ir de la mano de ciertos condicionantes. Como si de superhéroes se tratase, el poder necesita de personalidades estables y con algo que nos encanta en este canal, un fuerte sentido crítico, para que el ansia de poder, el acceso al poder mismo o su pérdida, no se traduzcan en la pérdida de la cordura, porque, recordemos, el poder corrompe. En segundo lugar, la cultura y la educación suponen un cortafuegos poderoso, pero no siempre funciona. Es más, seguro que a todos se nos viene a la mente más de un líder ilustrado a la par que tirar. Tal vez la humildad debe jugar un papel clave aquí. Recordemos cómo los generales romanos, endiosados en sus desfiles tras las victorias, llevaban tras de sí un esclavo que les susurraba, como si fuera su propia conciencia: mira detrás de ti. Recuerda que vas a morir. Esta especie de humildad estoica es algo que echo de menos en quienes ostentan hoy el poder real. Al contrario, su soberbia les precede. Un buen amigo y un equipo de psicólogos cumplirían muy bien esa función. Por otro lado, si os fijáis, estoy hablando de superhéroes, en plural, precisamente porque creo que el poder no debe ostentarlo una sola persona. De hecho, un líder puede, y debe, recibir ayuda de los más capaces, críticos y realistas, así como de aquellos en quienes siempre han confiado, el buen amigo, pero dejando a un lado las eternas bocas aduladoras que solo buscan decir lo que unos oídos reinantes desean oír. En ese sentido, ya hemos visto en un vídeo anterior lo importante que es la separación de poderes, real y efectiva, no lo que tenemos ahora. Amén de ponerles palos en las ruedas a los que vengan, que se activen al más mínimo atisbo de corrupción o malversación, pues, aun asumiendo con pesimismo que es imposible no corromperse, al menos habrá que dificultar cualquier intento y castigar con todo el peso de la ley cualquier delito de este estilo. Tendemos a pensar que quienes han llegado a la cima, tanto en política como en las empresas o en cualquier ámbito profesional, no son como nosotros. Yo mismo he caído en la trampa al llamarlos héroes hace unos instantes. Y eso no es cierto. Son personas, como tú y como yo, con sus motivaciones, sus instintos y sus mecanismos de defensa, muy parecidos a los tuyos y a los míos, por cierto. Basándonos en el libro Cerebro y Poder de Adolf Tobeña y en este artículo, el que pretende acceder al poder debería contar con dos cualidades básicas, sin contar con las míticas preparación, capacidad o honestidad que todos conocemos. En primer lugar, ha de tener inteligencia, que es capacidad crítica, tanto hacia dentro de sí como hacia afuera en cuanto a las decisiones tomadas, y que es también juicio sereno y justo, unido a suficiente capacidad de percepción de las distintas situaciones en las que se ha de ver, y que es criterio para saber qué es lo mejor para el bien común y no para sí mismo. En segundo lugar, compostura, elegancia, estilo, educación, saber estar y todo aquello que la clase política ha perdido hoy día y que ha dado paso al esperpento al que asistimos incrédulos, pero eso sí, cubo de palomitas en mano. Como dijo Michels, es probable que este juego cruel continúe indefinidamente. Y, lamentablemente, más de un siglo después, podemos decir que Michels estaba en lo cierto, ya que, al menos hasta ahora, no ha cambiado nada. Como he leído por ahí, elegir dictadores cada 4 años no es gobernar. Pero, como optimista que soy, considero que siempre hay espacio para el cambio. ¿Y vosotros? ¿Conocéis algún ejemplo de decencia que cumpla con lo anterior? ¿Sois escépticos en cuanto al cambio o, como me pasa a mí, pensáis que aún hay esperanza?